Entonces, comenzamos hablando de esto. Lo dijimos recién, los granos son seres vivos de origen vegetal. Respiran en un estado de vida latente. ¿Qué es eso? Ahora les voy a explicar. Si por alguna razón o factor externo se modifica ese comportamiento, por alguna cuestión externa que ya vamos a ver cuáles son, se modifica esa respiración, en los granos va a comenzar un deterioro progresivo. Lo primero que vamos a ver es aumento de respiración de los granos y pérdida de peso. Ah, ahí estamos entonces metiéndonos en un tema importantísimo. Si los granos, por alguna razón externa, comienzan a respirar, lo estoy parafraseando, ¿eh? Si por alguna razón externa, estos granos que el profe me está diciendo que son seres vivos y que respiran, comienzan a respirar más aceleradamente, van a comenzar a transpirar, y si transpiran, ¿qué le pasa al ser vivo cuando transpira? Si vamos al gimnasio, ¿eh? Yo tengo Pierde gimnasio. peso. Claro, porque estamos perdiendo ¿qué? Agua, estamos perdiendo líquidos, ¿sí? Estamos liberando agua del cuerpo para poder regular la temperatura, pero estamos perdiendo peso. Masa, bueno, al grano le pasa lo mismo. Pérdida de Obviamente, humedad. ¿sí? No, no escucho bien. Pérdida de humedad. Exacto. Va a estar perdiendo humedad, digamos, en formato de liberación de agua o de humedad, pero va a estar perdiendo peso. Ah, los granos tienen un peso, ¿no? Pesan los granos. Sí, ya vamos a hablar de los pesos de los granos. Cada grano tiene un peso aproximado. Entonces, si ese grano respira aceleradamente, obvio que yo no me voy a dar cuenta cómo respira el grano porque no se mueve. Pero lamentablemente, con el transcurso de los días, esa respiración se va a hacer cada vez más acelerada y ese grano va a aumentar su temperatura. Si aumenta la respiración, chicos, aumenta la temperatura. ¿Y qué le pasa al grano si aumenta la temperatura? No se enfría por sí mismo. ¿Vieron qué dijimos? Aumenta la respiración, aumenta la temperatura. Y tengo otro problema si aumenta la temperatura. Aumenta la humedad. Si aumenta la temperatura, aumenta la humedad, aumenta la transpiración y ese grano comienza de a poco a perder peso. Entonces, no va a ser lógico que yo ingrese un grano con un peso, ejemplo, el maíz pesa 0,30 gramos, aproximadamente un grano de maíz grande pesa 0,30 gramos. Si yo dejo que ese grano aumente la temperatura por algún factor externo y no hago nada, ese grano no solamente va a perder peso, no va a pesar más 0,30 gramos, va a comenzar a pesar cada vez menos y va a estar vulnerable al ataque de insectos y de microorganismos. Más o menos se va entendiendo, ¿no? ¿Por qué es tan importante conservar? Ah, bien, no es tan fácil. Bueno, lamentablemente no es tan fácil, es un desafío que tenemos todas las personas que trabajamos en planta. Bien, dijimos entonces, son seres vivos de origen vegetal y respiran en un estado de vida latente. ¿Qué sería estado de vida latente? A ver, un estado de vida latente es un estado normal. Si ese grano está entre 15 y 35 grados centígrados, después lo vamos a ver también esto, ¿no? Entre 15 y 35 grados centígrados, ese grano está respirando en estado de vida latente. Está bien, está tranquilo. No hay nada raro que haga que aumente su respiración. Ahora, si pasamos los 35 grados centígrados, que dentro de un silo, de una celda, hay muchas cosas que pueden hacer que ese grano aumente la temperatura, vamos a tener problemas. Entonces, acá están los factores físicos del medio ambiente, los factores físicos del medio, todo lo que hace que ese grano pueda tener un daño estructural, un daño físico. La temperatura, dijimos recién. Si aumenta la temperatura, tenemos problemas. La humedad. Si aumenta la humedad, también tenemos inconveniente. ¿A dónde? Adentro del silo vamos a tener el problema, chicos. Adentro del silo. Eso se llama humedad relativa intergranaria. Me van a escuchar bastante decir humedad intergranaria. No es la humedad de afuera, ¿eh? Estamos hablando de la humedad que va a ser adentro del silo, si ese grano respira con exceso y libera agua. Esa agua que libera el grano dentro del silo se va a transformar en humedad ambiente, humedad intergranaria, y eso nos va a traer problemas también. Otro de los problemas que vamos a tener que tener en cuenta en los factores físicos del medio ambiente, digamos, de todo lo que rodea al grano, es el proceso de cosecha
de manipuleo y de almacenamiento. ¿Qué puede pasar en ese proceso de cosecha, manipuleo y almacenamiento? ¿Qué tipo de daño puede tener ese grano? Bueno, lo decíamos hace un rato, ¿no? Necesitamos un grano íntegro, un grano entero, un grano que no se fisure, que no se rompa, que no se quiebre. Estas cosas pueden pasar en la cosecha, en el almacenamiento y en el manipuleo. Nos metemos en temperatura, factores físicos del medio. Dijimos, los granos no se enfrían por sí mismos. Si aumenta la temperatura, aumenta la humedad también y tenemos insectos ácaros, ya vamos a ver la diferencia entre insectos y ácaros, y esos granos van a empezar a respirar cada vez más y van a perder peso. Si la temperatura excede, aumenta la respiración y van a perder peso. Aparte de perder peso, se van a deteriorar. ¿Vieron que dije yo entre 15 y 35? Bueno, acá hay una temperatura compatible con el almacenaje. Entre 20 y 25 grados centígrados, el grano está óptimo, perfecto, ningún problema. ¿Qué pasa? No es fácil tener siempre los granos en esta temperatura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar en una planta en el sur de la provincia de Buenos Aires, no sé, en Bahía Blanca, en Pigüé, el sur de La Pampa, que estar trabajando en una planta de silo en Salta, en el Chaco, en Formosa. ¿Se entiende, no? Las temperaturas son completamente diferentes. Entonces vamos a tener problemas, más problemas de temperatura en el norte del país que en el sur, pero podemos lograr conservar estos granos de una buena forma. Entonces, la temperatura es uno de los factores físicos. Si aumenta la temperatura, aumenta también la respiración y tenemos problemas de pérdida de peso. La humedad, dijimos, ¿qué es la humedad? Bueno, la humedad es la cantidad de agua, hablando de humedad, digamos, relativa, ambiente o intergranaria, es la cantidad de agua que puede contener una masa de aire. De esa humedad estamos hablando cuando hablamos de los factores físicos del medio ambiente, ¿no? Una cosa es la humedad de los granos y otra cosa es la humedad del entorno donde están los granos. ¿Se entiende? Una cosa es la humedad del grano, otra cosa es la humedad del entorno donde se encuentran esos granos. Bueno, esa humedad del entorno nosotros le vamos a llamar humedad relativa, granaria o intergranaria. Es la cantidad de agua que puede tener el aire que tiene alrededor ese grano, ¿no? Se mide también en mililitros o gramos de agua por metro cúbico. Para poder medir la humedad intergranaria, o la humedad relativa ambiente también de afuera del silo, se utilizan aparatos. Hoy en día tenemos muchas aplicaciones, ¿vieron? No sé, nos bajamos una aplicación del tiempo y nos dice qué humedad puede hacer esta noche o mañana. Es mucho más fácil. Pero antes de las aplicaciones se utilizaba un equipo que se llama psicrómetro que de hecho se utiliza en algunos laboratorios, para poder medir cuál es la humedad, digamos, de ambiente, ¿no? La humedad por fuera del silo y también por dentro del silo, ¿eh? Ahora vienen unos sensores que nos permiten medir cuál es la humedad. Estamos hablando de post cosecha de precisión acá, ¿sí? Hay técnicos que se dedican mucho a evaluar todo este tipo de situaciones y cómo se encuentra el grano dentro del silo para evitar problemas o para adelantarnos a los problemas. ¿Estamos bien? Entonces dijimos la temperatura del lugar donde se encuentran los granos, la humedad del lugar donde se encuentran los granos y en los factores físicos del medio ambiente dijimos cosecha, manipuleo y almacenamiento. Bueno, estos son los tres o cuatro problemas que podemos tener a la hora de encontrarnos con un grano fisurado, partido, roto, quebrado. ¿Por qué pasa eso con los granos? Bueno, porque a veces las máquinas son máquinas, ¿no? Y pueden llegar a generar este tipo de daños mecánicos en los granos. Obviamente no todos los granos van a estar dañados, pero si las plataformas de cosecha o de trilla o las plataformas de la misma máquina no están calibradas correctamente, si la persona que está trabajando en esa máquina no sabe a qué altura van las plataformas, o esa máquina es vieja, antigua, esos granos pueden tener inconvenientes, ¿sí? Físicos, pueden romperse, pueden triturarse, quebrarse, todos los daños mecánicos. ¿Y cuál es el problema de que el grano esté partido, fisurado, con algún daño mecánico? Bueno, dijimos que necesitamos un grano sano, ¿sí? Íntegro y libre de plagas. Si un grano está partido, va a ser mucho más vulnerable al ataque de insectos y de microbios y de microorganismos. Si un grano está entero, no va a ser tan fácil para el microbio o para el insecto dañarlo, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Si un grano está partido, fisurado, quebrado o le falta un pedazo,
va a ser obviamente mucho más fácil de atacar por los insectos. Bien, a eso me refiero en un tema de daño, ¿no? Estructural.